Saludos nuevamente, estimados alumnos de cálculo integral. Mire, le voy a poner como título principal, integral definida. Y como subtítulo, área bajo la curva, que propiamente es una aplicación principal de la integral definida. Nosotros, hasta el momento, hemos visto solo integrales de esta forma, integrales que carecen de límites. Por ejemplo, cuando es indefinida, no lleva, por ejemplo, A y B. La greca de la integral tiene como subíndice a A y como exponente a B, que en este caso son igual a f de x, pero evaluada igual de a B, quedando como resultado evaluar primero el límite superior, o sea, hacer f de B menos f de A, quedando el resultado igual en unidades cuadradas o unidades de superficie. Generalmente se debe denotar en primera instancia como unidades cuadradas. Aquí concluimos que la integral de una función definida de a b es igual a el resultado de la integral evaluado del límite inferior al límite superior, escribiendo como resta el superior menos el inferior, que dan como resultado las unidades cuadradas. La representación geométrica de la integral en el plano XY, dada la variable independiente y la f de x como dependiente, dos límites. El límite sería, por ejemplo, A y aquí B, de una curva cualesquiera. Por ejemplo, un polinomio que vaya generando ese tipo de trazo, pues entonces, con el cálculo de la integral siendo f de x esa imagen de a B, lo que se tiene en realidad pues es esta área bajo la curva delimitada, bueno, por A y B y por el eje X, siendo la correspondiente a esta zona, y que por eso la vamos a denotar como unidades cuadradas. Para poder comprobar efectivamente estas primeras, para poder comprobar efectivamente la aplicación directa de la integral es el cálculo de área, pero de forma irregular. Nosotros no tenemos una fórmula, por ejemplo, como la del trapecio o la del rectángulo, no la podemos ajustar aquí. Es una curva. Si tuviéramos, por ejemplo, la curva de la raíz, así, la raíz cuadrada de x, por ejemplo, esta curva. Entonces, se puede aproximar a un cuadrado, un rectángulo,
pero tan solo es una aproximación. Lo que nos da como resultado la integral definida es un resultado preciso. Entonces tenemos que ir con el primer ejemplo. La más sencilla, x al cuadrado, ¿sí? Donde la f de x es la variable dependiente y x la independiente. Uno de los problemas clásicos en el cálculo pues es averiguar, por ejemplo, para iniciar, cuál es el área bajo la curva en un tramo comprendido del eje de las x. Por ejemplo, vamos a tomar como primer ejemplo del valor de 1, de x igual a 1 a x igual a 2. ¿Sí? Entonces usted va a anotar, dada la función f de x igual a x al cuadrado, calcule el área bajo la curva desde x1 igual a 1 hasta x2 igual a 2. Y lo primero que se debe de hacer en todos los ejercicios de área bajo la curva es hacer la gráfica correspondiente. ¿Sí? Esta recta es paralela al eje de las y. Este es el eje de las y. Y es f de x. ¿Sí? Y el área que me están pidiendo es esta. El área delimitada de x igual a 1 a 2 y el eje de las x. Lo que procede es hacer la integral, escribirla. Integral de x cuadrado en dx de 1 a 2. Y la integral se resuelve como todas las integrales que hemos hecho de manera indefinida, o sea, en este caso como u a la n. Y rápidamente usted sabe de antemano que la integral de x cuadrado es x cúbica sobre 3, usando u a la n. Y aquí la diferencia es que después de haber escrito la solución de la integral, se escribe una raya vertical, por decir así, de 1 a 2. Y lo que procede es sustituir primero el 2 donde está la x, ¿sí? Esta es la función solución. Primero pongo el 2 y luego le resto el 1. En este caso, pues es al cubo sobre 3. ¿Y qué nos queda? 8 tercios. 8 tercios aquí. Menos 1 tercio es igual a 7 tercios de unidades cuadradas. Y ya no se pone más C. Este es el resultado. ¿A cuánto equivale 7 tercios? Es 2.3, algo así, ¿no? 2.3. 2.3333. Ese sería el primer ejemplo. Aquí nada más se concluye que la región asurada de color rojo tiene una superficie de 7 tercios de unidades cuadradas. Inciso B. Calcule el volumen de revolución que genera f de x igual a x al cuadrado de la región comprendida de x igual a 1 a x igual a 2 en torno del eje x. Es decir, imagine esto. Aquí tenemos el origen.
el eje X, el eje Y. Y yo voy a tomar esta parte y la voy a hacer rotar así. Pero una vuelta completa. ¿Cuál es, en este caso, si es una vuelta completa, es un círculo, una circunferencia, cuya área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Y en este caso, la función f de x es r. Así que, para calcular el volumen va a ser igual a la integral que va de 1 a 2. ¿De quién? Pues igual de x cuadrado sería pi por x cuadrado al cuadrado en dx. A 1 a 2 de x a la cuarta dx. Pi multiplica a la integral de x a la cuarta. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5 de 1 a 2. Y esto es igual a, lo voy a escribir aquí, pi que multiplica a 2 elevado a la quinta sobre 5 menos pi que multiplica a 1 elevado a la quinta sobre 5. Aquí usted va a tomar su calculadora, por favor, y va a efectuar esa operación. Una vez hechos los cálculos, a ustedes les debió haber dado 31 quintos de pi, y eso es aproximadamente 19.47, 78, 74, 45. Lo redondeamos en 19.47 o 48 unidades cúbicas. Ese es el volumen que se genera al hacer rotar. Es el volumen que se genera al hacer rotar esta región de color rojo en torno al eje de las X. Y tendrá la forma de un disco. Calcule, inciso A, el área bajo la curva de la función y igual a 3.5 desde x1 igual a 2 hasta x2 igual a 5. La función es y igual a 3.5. Es una función constante y es una recta paralela al eje de las x en el valor de 3.5 aquí. Y luego acotada por x1 igual a 2 e igual a 5. El área que solicitada en el texto de este simple ejercicio, pues es esta, la que está justo aquí. Bueno, entonces, ¿quién define a la función? Pues f de x, ¿sí? O sea, la integral es f de x de 2 a 5. Entonces, f de x es igual a 3.5 integral 2 a 5 de x, y esto es igual a 3.5 de x, ¿de dónde a dónde? De 2 a 5, y esto es igual a 3.5 que multiplica a 5 menos 3.5 que multiplica a 2. Esto es igual a 17.5 menos 7
igual a 10.5 unidades cuadradas. En ese mismo sentido, quiero que te preguntes si es que es correcto. ¿Es correcto esto? ¿Cómo puedo comprobar que es correcto? Bueno, pues simplemente podemos hacer el cálculo de este rectángulo. ¿Cómo? Con la fórmula que sabemos desde la primaria. ¿A qué es igual el área de este rectángulo? Pues es igual a base por altura. ¿Y cuál es su base? 3. ¿A quién multiplica? A la altura h, que es 3.5. ¿Y cuánto da? 10.5 unidades cuadradas. Bueno, aquí el afán es demostrar el método de integración definida. Aunque claramente se ve que cuando nos den una gráfica así, pues simplemente aplico la fórmula de el cuerpo geométrico rectángulo. Ahora usted póngale ahí, inciso B. Calcule el volumen de revolución que se genera por la función y igual a 3.5 desde x1 igual a 2 hasta x2 igual a 5 en torno al eje de las x. Y la solución, el volumen pedido, va a ser igual a pi que multiplica a la integral de 2 a 5, de 3.5, pero al cuadrado, en dx. ¿A qué es igual? Para efectos de operaciones, me conviene escribirlo en términos de fracciones, ¿no? Son 7 medios. Entonces puedo escribir pi de la integral de 2 a 5 de 7 medios al cuadrado en dx. Y esto va a ser igual a pi que multiplica a 49 cuartos de x. ¿De dónde a dónde? De 2 a 5. Y esto va a ser igual a, voy a poner 49 cuartos de pi x, el superior, menos 49 cuartos de pi por 2. ¿Sí? Con su calculadora, usted me va a decir cuánto es ese resultado. Pues aquí está el resultado. Esto por esto me da 245 cuartos, aquí son 98 cuartos, igual a 147 cuartos de pi unidades cúbicas. Y aquí son 100, y esto es igual numéricamente a 115.45 unidades cúbicas. Ahora, revisando el volumen, la fórmula del volumen de un cilindro, ¿qué es lo que tenemos? Le voy a pedir que lo revise en su formulario de cuerpos geométricos de la primaria. ¿Se acuerdan cuando teníamos que armar una tabla con el cubo, la esfera, el tetraedro, el icosaedro? Bueno, pues por ahí venía el cono y el cilindro también. El volumen del cilindro
es igual a pi por el radio al cuadrado por la longitud, que en este caso nuestra función y es igual a r. ¿Sí? El radio es este, porque se hace girar así. Se hace girar así y lo que voy a obtener es la pi por 3.5 al cuadrado por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? La longitud es 3, 5 menos 2 es igual a 3. A ver, con tu calculadora, ¿cuánto da eso? Da esto. Exactamente. Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, la idea no es calcular tan solo el volumen de un cilindro. No, no, no. Aquí se demuestra que el volumen se calcula con la integral, haciendo primero el área bajo la curva, posteriormente el volumen, y lo que sigue es que y, esta y, ahora sea un logaritmo natural. Calcule el volumen de revolución que hay de la función y igual al logaritmo natural de x de 2 a 5, que ya queda reservado para otro ejercicio, ¿no? O de la x cúbica, que es algo así. O de el número que vendría siendo algo como esto. Y entonces el área, calcule el área que está aquí, ¿no? O una curva que viene así. Entonces, no existe fórmula de cuerpo geométrico que nos pueda amparar en la solución de un volumen o área bajo la curva en estas condiciones. Pues hasta aquí sería el video, mis estimados alumnos. Les mando un cordial saludo.